Bueno, pues bienvenidas a todas y a todos a la presentación de este informe. Entonces, yo soy Lucila Rodríguez Alarcón, soy la directora de la Fundación Por Causa y estoy aquí un poco para daros un poco de contexto sobre cómo se ha hecho el informe, por qué, etcétera. Pero realmente esta presentación la va a dirigir, así como ha dirigido el informe, Ana González Páramo, que yo la veo aquí en la casilla a mi derecha, y la información de Ana, que ha sido toda la información académica, la va a completar José Bautista con el resultado de una serie de entrevistas y de investigación periodística, que alguna está incluida en el informe y otra no, y que, digamos, contextualizan y dan color a lo que nuestras investigaciones académicas han aportado. Entonces, lo más importante es señalar que nosotros llevamos investigando la industria del control migratorio, que si estáis en esta presentación es porque conocéis el concepto y la habéis seguido, y si no es el caso, os recomiendo que entréis en nuestra página web en el apartado de investigaciones y de periodismo y encontraréis todas nuestras investigaciones. Llevamos investigando la industria del control migratorio desde que decidimos que Por Causa se especializara en migraciones, y de esto ya hace 5 años. Siempre investigando la industria del control migratorio, siempre ha salido Frontex. Y hemos visto en estos 5 años cómo Frontex pasaba de ser una especie de cascos azules de la ONU, con esa pretensión, digamos, un cuerpo no armado, de apoyo, donde teóricamente se establecía una serie de controles para evitar que las migraciones potencialmente pudiesen tener acciones, que el control migratorio pudiese tener acciones negativas para cualquier persona que participase en ese movimiento, es decir, derechos humanos, supervisión de derechos humanos, supervisión de las formas de control, y de ahí ha pasado a ser una especie de monstruo incontrolado, con cada vez más capacidades. Ahora está solicitando el permiso para el uso de armas, y ha cambiado muchísimo en estos 5 años, y lo que pretendemos con este informe es llamar la atención sobre ese hecho, porque independientemente de todo lo que suceda, Frontex es un cuerpo que tiene la capacidad de actuar en cualquier parte del territorio europeo. Y eso quiere decir que este descontrol, que a lo mejor lo estamos viendo ahora desde fuera, como que no nos afecta porque está muy centrado en aquellas partes de frontera y solamente afecta a aquellas poblaciones nuestras que se encuentran en las partes de frontera, un día puede encontrarse en aquellas partes que no sean de frontera. Frontex tiene el derecho de ejercer el control fronterizo en cualquier parte del territorio, es decir, que las fronteras líquidas que ya tenemos, por ejemplo, en algunas bocas de metro, en algunas paradas de autobús o en algunas escuelas, nadie nos asegura que un día no sea Frontex el que lleve a cabo esos controles, fuera de la capacidad de control de los propios Estados miembros. Es decir, esto no es ninguna broma. Y también creemos que Frontex ahora se enfrenta a la decisión de qué modelo migratorio quiere apoyar, y esto Ana y José tienen muchísima información. Hay un cambio muy fuerte, tienen que cambiar al director de Frontex. Yo creo que Ana ahondará en este tema, y por eso también hemos querido presentar el informe ahora, porque los cambios que van a tener lugar en Frontex no se pueden hacer sin un control social e informativo. Por eso esta presentación era una presentación cerrada, no era una presentación abierta, y por eso tenéis todos acceso al debate que luego va a tener lugar y podéis hacer todas las preguntas que queráis. Y hoy he conseguido ser breve, no me voy a extender más y dejo la palabra a Ana. Os recomiendo que, como somos muchísimas personas, os pido que las preguntas que hagáis, que las moderaré yo después, las hagáis por el chat. Las podéis hacer en tiempo real, las contestaremos después de una breve introducción. Ana estará unos 10 minutos y José otros 5, y luego daremos paso a las preguntas. Y os recomiendo que pongáis en el espacio de vista de la persona que habla, y así podréis ver la cara de nuestra querida compañera Ana, que eso es lo que más le gusta, que le vean bien la cara.
Así que muchas gracias a todas y todos por el interés y Ana, por favor, toma la palabra. Hola, ¿qué tal a todos? Gracias, Lula, por la introducción. Continuar para no repetirme en que efectivamente hemos elegido Frontex, que ya aparecía en anteriores investigaciones, primero porque es el mejor símbolo de la Europa fortaleza, es decir, la que se basa en los aspectos represivos y securitarios, dejando desatendidos lo que es la gestión en realidad de los flujos, y sobre todo porque es un actor cada vez más codiciado para el entramado de la industria del control migratorio, que es el núcleo, ¿no?, de toda esta investigación que llevamos ya desde hace varios años. Las ideas claves que queremos con esta investigación, que ha sido gracias sobre todo al trabajo previo de medios de investigación, de medios de comunicación y de investigadores de la sociedad civil que han querido, pues, alumbrar un poco lo que ocurre en la frontera en un sentido amplio, son primero que Frontex parece que no es capaz de asimilar este cambio de paradigma que a través de un montón de recursos de todo tipo es incapaz de asimilar. Y segundo, que existe una profunda cultura de la opacidad que se ve hacia adentro y hacia afuera, es decir, hacia afuera porque se impide el derecho a la información, como hemos visto cada vez que se ha querido atravesar ese muro de opacidad, como ha sufrido la española Luz de Susquiza y su colega, que consiguieron sentar en el banquillo a Frontex, condenados a unas costas desorbitadas que no tienen ningún sentido, ¿no?, en una agencia además multimillonaria. Y segundo, una opacidad hacia adentro, es decir, no funcionan sistemáticamente la rendición de cuentas, de manera que no se sabe lo que ocurre en el terreno, y esto es promovido claramente por la actual dirección ejecutiva, porque existir existen, pero si no el procedimiento impide o es disuasorio de alcanzar esas responsabilidades, nunca va a funcionar, ¿no?, como podéis ver en todo el informe. Bueno, en cuanto a si es capaz o no de asimilar este mandato, no lo decimos nosotros solo, lo dice el propio Tribunal de Cuentas Europeo, que hace apenas unos días publicó un informe demoledor en el que decía que no solamente no había asimilado su mandato de 2016, sino que lógicamente era incapaz de continuar con el 2019, ¿no?, que es el que crea el actual Frontex, ¿no? Todo es obra en realidad de las dinámicas que se crearon con la Comisión Juncker a partir sobre todo del año 2015, ¿no?, en el que pues estuvo la crisis de acogida que todos conocemos, se nombró a Fabrice Leggeri, el francés que está ahora en la cabeza de Frontex, y con mucha prisa se reforzó en 2016 para aumentar sus capacidades y responsabilidades, pero es que en 2019, apenas 2 años después y sin una evaluación previa, se aprobó el actual mandato reforzado, en el que Frontex dejaba de ser una herramienta de ayuda a los Estados miembros, como en general se concibieron todas las agencias, ¿no?, del área de seguridad y asuntos interior en la Unión Europea, que se trataba de que ayudaran a los Estados miembros soberanos, pero para ayudarles a gestionar las fronteras y el tema migratorio, ¿no? Entonces, se creó, ya digo, sin evaluación y sin realmente darse cuenta de que eran incapaces de asumir todas las funciones ahora ejecutivas y no solamente operativas, que convertían a Frontex en un verdadero artefacto político, porque ahora no solamente Frontex podía contratar su propio personal, por supuesto, sino además contratar servicios y productos, formalizaba además toda la cadena de despliegue de la externalización migratoria en terceros estados a través de una red de agentes y a través de la capacidad de redactar, de negociar, acuerdos con países terceros, muchos de ellos no precisamente democráticos, y además ser el núcleo o la máquina de retorno de la Unión Europea, ¿no? A pesar de que el Frontex Gate, llamado así, por supuesto, sacado a la luz por la sociedad civil y por los medios de comunicación, y ahí de nuevo otro fallo en el control, por los propios mecanismos internos de Frontex o por los mecanismos de control de otras instituciones que deberían haber funcionado, desde el Parlamento Europeo, que ahora mismo está actuando y presionando, pero todo a raíz de esa denuncia externa.
a pesar de todo eso, incluso en 2021, la Comisión Europea sigue proponiendo y ensalzando el papel de Frontex. Lo ha hecho hace apenas unos días con la estrategia de refuerzo de Schengen y lo hizo ya en abril, poniéndolo incluso como coordinador del área de retorno voluntario y de reintegración. Antes dirigía el retorno forzoso en general, pero ahora otra vez de nuevo se le premia, ¿no? Bueno, entonces, en esta situación tenemos además, como segundo punto, que es un mandato y un liderazgo que orillan claramente los derechos humanos o fundamentales, ¿no? Ya que aunque no esté en el núcleo, lo que sí, el núcleo del mandato de Frontex, salvo en algunas actividades, como por ejemplo las de búsqueda y rescate, las actividades rápidas en frontera o las operaciones conjuntas, Frontex tiene que ser escrupulosamente, tiene que respetar escrupulosamente esos derechos humanos. No lo ha hecho, lo hemos visto gracias a esto, al escándalo de Frontex que sacaron adelante o llamado Frontex Gate, que vimos que había connivencia con las autoridades griegas en las expulsiones en el Mar Egeo, pero es que también lo vemos en una progresiva inhibición de la agencia en las operaciones de búsqueda y rescate en favor de operaciones con drones, que además aún más grave, comunica el emplazamiento de esas naves a la Guardia Costera Libia, ¿no? O sea, la acumulación de infracciones gravísimas se van convirtiendo ya en, como quien dice, en el hardware de la agencia, ¿no? Es decir, cada vez se aleja más de las personas migrantes y se convierte, pues bueno, en un artefacto policial, ¿no? Además, estos sistemas que deberían funcionar en toda la cadena interna, como decíamos antes, responden a una cultura de la opacidad que puede ser muy grave porque estas potenciales infracciones de derechos en el terreno o bien no llegan por el procedimiento o bien son, según ha denunciado también otra organización, podría ser por la costumbre de infravalorar o infracategorizar determinadas infracciones para que no lleguen a la luz pública, ¿no? También se desoyen continuamente, o sea, hay herramientas de control, pero no se utilizan, ¿no? Ni el foro consultivo, ni la Oficina de Derechos Fundamentales, que ha estado muy desatendida, ni se han llegado a nombrar los 40 monitores de derechos humanos fundamentales que deberían estar ya en el terreno, siendo los ojos y oídos precisamente para estos temas, ¿no? Para la Oficina de Derechos Fundamentales, ¿vale? Entonces llegamos ya al núcleo, al tema de la industria, ¿no? Porque con todos estos antecedentes nos podemos imaginar que Frontex está vinculada en todas sus actividades con las nuevas tecnologías, porque el entorno de la frontera es muy variable y efectivamente necesita tener la última tecnología o la última, o sea, lo más innovativo o innovador en el tema de la frontera. Pero el tema es que Frontex es muy peligroso, cada vez tiene más poder porque gestiona costosos, carísimos proyectos de innovación, como por ejemplo Horizonte 2020 o su sucesor. Aconseja a la Comisión Europea en proyectos de innovación también. Emite unos estudios de vulnerabilidad que lo que hacen es identificar carencias y necesidades operativas de los Estados miembros en frontera, es decir, decide qué se retira y qué se compra. Es el gestor máximo, ¿no? de las operaciones de retorno, actúa como una especie de agencia de viajes, ¿no? De hecho son las más baratas las que organiza Frontex, ¿no? Y cada vez con más éxito para los Estados miembros. En general, estamos acudiendo entonces a unas relaciones que son cada vez y sobre todo muy promocionadas por el actual director ejecutivo, casi promiscuas, ¿no? Porque según han denunciado, por ejemplo, un informe de Corporate Europe Observatory, el 70% de las reuniones que se celebraron en el año 2018-2019, el 70%, con la industria militar de seguridad y biométrica eran representantes no registrados en el registro de transparencia de la Unión Europea, ¿no? Esto ha sido así hasta ahora porque, claro, con la presión que está ejerciendo, entre otros, el Parlamento Europeo, han conseguido que Leggeri, hace apenas un mes, anunciara la creación de un registro de transparencia propio interno de Frontex, ¿no? Bueno, en todo este barullo, Frontex, por aterrizarlo un poco en España, desde siempre, desde casi siempre ha estado aquí, ¿no? España para Frontex no deja de ser un punto neurálgico del control de la frontera sur de la Unión Europea,
Pero Frontex para España también es un apoyo institucional y operativo importantísimo y una fuente de recursos que no se puede orillar, claro. Pero las relaciones no han sido, bueno, han sido más o menos tensas, puede ser también por el miedo a perder poder o estratégico en las zonas en las que Frontex también está actuando. Bueno, pero ha estado ahí, tenemos las funciones, las misiones ERA, Indalo y Minerva, que han estado sucediéndose en nuestra geografía. Y ahora mismo en Canarias están presentes ya tanto Frontex como la Agencia Europea de Asilo, que antes se llamaba EASO y ahora se está transformando. Y en realidad, aunque no son hotspot o una verdadera frontera integrada, como lo son en el caso de Grecia o de Italia, probablemente acabarán siéndolo, ¿no? Por la lógica de los acontecimientos ahora. Las luchas entre, además, los cuerpos de seguridad del Estado y la agencia van a estar siempre ahora presentes, ¿no? En España está claro, ¿no? Porque además están las diferencias entre la Policía Nacional, que se encarga de la extranjería, y la Guardia Civil de Fronteras y Costas, que además entorpecen un poco la interlocución con Frontex, pero es una cuestión de tiempo, ¿no? Además hay que tener en cuenta que el cuerpo permanente este que se está gestando, bueno, y reclutando y demás y formando por Frontex, va a tirar muchísimo de recursos humanos de todos los Estados miembros. Y esto también es un elemento de desconfianza por parte de los Estados. Tengamos en cuenta que muchos de ellos van a ser trasladados o asignados a esta guardia permanente, ¿no? Y bueno, y recientemente Ceuta y Melilla parece ser que a lo mejor en el futuro podría solicitarse su ingreso en el espacio Schengen, con lo cual volvería a ser espacio para el despliegue de Frontex, ¿no? Nosotros, para resumir ya, lo que queríamos también decir es que no se trata de demonizar a Frontex. El tema es que si los controles y la transparencia funcionaran, podría ser una buena herramienta, ¿no? de integración, porque, por ejemplo, podría permitir desinvertir parte de esos recursos dedicados a la securitización en otras políticas o áreas prioritarias, aunque sea dentro de la misma política migratoria, compensaría también la situación desigual de los estados frontera y los estados sin frontera exterior, podría ser también un interlocutor más neutral que algunos países o estados miembros, ¿no? que tienen bueno, pues algún conflicto o litigio de algún tipo, histórico, fronterizo, etcétera, o incluso podrían desactivar, y esto no es ninguna tontería, la utilización permanente del control migratorio como arma electoral. Pero toda esta lista de deseos necesitaría un cambio radical, ¿no? Hacia una nueva cultura de la transparencia, de la responsabilidad y la rendición de cuentas que no parece que se esté llevando a cabo. Y sobre todo, si esa integración se llevara a cabo, debería ser hacia lo alto, es decir, hacia los estándares más altos de la Unión Europea y no hacia los más bajos, que parece bueno, que es la tónica, ¿no? Estos grandes desafíos será interesante verlos porque ahora mismo, aparte del respeto de los derechos humanos, está también el reto de compatibilizar todas las funciones de Frontex con la protección de datos, porque un área tan tecnológica, ¿no? Donde la biometría, la inteligencia artificial, incluso la investigación predictiva, bueno, pues acabarán por imponerse, las líneas rojas son increíbles, o sea, están por todas partes, ¿no? Y sobre todo, y por último, y con esto acabo, hacer creíble la viabilidad de su mandato en las condiciones actuales, cuando ni siquiera el Tribunal de Cuentas Europeo parece hacerlo, ¿no? Ahora voy a dar paso a mi compañero José para que nos cuente también esa parte de periodismo que es tan importante para Por Causa y para este tema. Y os dejo. Gracias. Espera un segundito que tenemos una cosa con el audio. Ahora. Buenos días, familia. Qué alegría que haya tanta gente interesándose por este tema. Yo voy a ir muy rápido. A ver, nosotros en Por Causa tenemos una cosa un poco rara, pero que funciona muy bien y que otra gente ya está empezando a aplicar, que consiste en combinar la investigación clásica con las herramientas del periodismo. Y eso permite que muchas investigaciones como esta tengan un componente de terreno considerable. Yo he sido el responsable del equipo de periodismo que ha participado en esto y Ana ha sido quien ha liderado la parte de investigación pura o clásica. Y yo os puedo decir lo siguiente. Uno, hay muchísima gente interesada por conocer de qué va esto de Frontex, cómo es posible que una agencia en tan poco tiempo se haya convertido en un mastodonte de semejante tamaño. En fin, por eso también nos animamos a hacer este trabajo. Hay un momento clave en Frontex, que es la crisis, la mal llamada crisis de los refugiados de 2015. Hasta 2015 el presupuesto de Frontex iba mermando, se le pedía que hubiese menos personal, digamos, no tenía tantas competencias. Desde 2015 en adelante, con dos reglamentos, el de 2016 y 2019, todo eso cambia. Frontex ya tiene casi la capacidad ejecutiva de cualquier Estado.
de Francia, de España. Sin embargo, no está sujeto a los mismos mecanismos de control, a la misma rendición de cuentas, y yo como periodista puedo decir que hay un tremendo problema de opacidad. Esto lo puede decir cualquier compañero, creo yo. Hay mucha gente a nivel europeo, en organizaciones, en prensa, haciendo un trabajo espectacular. De hecho, Frontex tiene ahora mismo una investigación, está siendo investigada en el Parlamento Europeo, gracias a una investigación periodística. Y bueno, aquí en España podéis seguir el trabajo de periodistas como María Martín, que prestan mucha atención y conocen de primera mano todo lo que está pasando. Esta misma semana, hace 2 días, y ella misma informaba sobre la posible llegada de Frontex a Ceuta y Melilla, que era un tema tabú hasta ahora. Pero bueno, tenemos un problema con la opacidad, y no hay que olvidar que la transparencia es un deber de cualquier institución pública y la información es un derecho. Sin embargo, muchos investigadores y periodistas, cuando piden información a Frontex, obtienen una de dos cosas. O bien una respuesta que viene a decir no hay respuesta, o bien una larga batalla en los tribunales, recurriendo, exigiendo el derecho a la transparencia, en fin, que en algunos casos termina muy mal. En el informe mencionamos el caso de una investigación en la que participa una chica española, por cierto, Luisa Izuzquiza. Esta gente, bueno, en el año 2015 hubo un repunte en las muertes en el Mediterráneo central, donde hay mucha presencia de Frontex. Estas investigadoras pidieron información sobre qué barcos tenía Frontex desplegado y qué tipo, para saber qué estaba pasando ahí. Frontex no dio nada, ellas fueron a los tribunales, perdieron, tienen que pagar las costas del juicio, es mucho dinero. En principio iban a ser 24.000 euros. Al final la cifra cayó porque se descubrió que Frontex estaba hinchando los gastos de abogados para, perdónenme la palabra, para joder aún más a las investigadoras que querían poner luz sobre este tema tan oscuro. Por un lado, se amedrenta a los periodistas con esa estrategia, pero es que además las fuentes de Frontex con las que nosotros hablamos, tanto de la corporación actual como de la anterior, coinciden en que se ha establecido una política del silencio absoluto. Cuando un agente sobre el terreno ve un abuso, tiene orden o mandato, verbal por supuesto, no escrito, de no reportar, porque eso genera mala prensa para la agencia. De esos lodos, estos barros, o de esos barros, estos lodos, como se diga, pero fíjense dónde está la agencia hoy y fíjense dónde estaba en el año 2015. Y claro, nosotros conocemos la punta del iceberg. No hay periodistas en Libia contando qué pasa con la gente a la que Frontex manda de vuelta, o en Turquía, o los que hay están muy limitados para trabajar. Hay gente también haciendo muy buen trabajo en Senegal, pero también hay una capacidad muy limitada para entender qué pasa. Hay un problemón con el tema de las armas. Frontex ya es el primer cuerpo uniformado y armado de la Unión Europea. En los próximos años se espera que su plantilla alcance las 10.000 personas, que es mucha gente. Van a aportar armas, pero hay un problema, porque cuando un agente de un país, pongamos un señor de Frontex que viene de Polonia, se desplaza a otro país con arma, tiene que pedir permiso al país al que se dirige para poder llevar su arma reglamentaria. Esos permisos tardan en tramitarse. Y ahora mismo hay un vacío ahí que, bueno, se supone que ya han encontrado solución, veremos el día de mañana. Por no entrar en el debate de hasta qué punto hace falta llevar pistolas para una cuestión como esta. Hay mucha gente de la agencia que coinciden que es más un problema que una solución, el tema de las armas. Y con esto de la opacidad también encontramos muchos problemas para rastrear el flujo de dinero de Frontex. Hay mucho dinero en juego, pero el rastro de ese dinero es muy difícil de seguir. Nosotros seguimos intentándolo. Pero, por ejemplo, Frontex tiene la obligación de publicar los contratos que adjudica. Frontex no lo hace. Si entran ustedes en la página web y tratan de buscarlo, se van a dar cuenta de que hay un número ridículo de contratos, además por importes de muy poca cuantía, en fin. De esto de la impunidad hay un caso precioso. En Varsovia hay un palacio que tiene un hotel, un restaurante de lujo, muy, muy caro y muy bonito. Frontex tiene ahora la costumbre de hacer allí su cena de gala anual, coincidiendo con el Día de los Guardacostas europeos. La del año pasado, no, la de hace 2 años costó $500.000 de euros. Y cuando un investigador fue a preguntar, vía portal de transparencia, oye, ¿por qué, en qué se han gastado ustedes $500.000 de euros en una noche? Que han cenado, señores, ustedes oro. Frontex finalmente responde enviando 4 páginas totalmente censuradas, tachadas en negro, y creo que eso resume bastante bien el espíritu transparente de Frontex. Hay otro problemón con el tema del lobby. Y de hecho la industria del control migratorio, muchas de esas empresas son españolas, Indra es el gran ejemplo, se presentan en Frontex, lo llevan haciendo desde el principio, no pasan por ningún registro,
Y bueno, ahora se supone que se va a poner en marcha un registro, etcétera, pero quien hace la ley hace la trampa. Precisamente en cenas como la que comentaba, tiene lugar buena parte de esos encuentros que después no trascienden. Y eso deja en muy mala posición no solo a la agencia, sino también a muchas empresas que tienen derecho a participar en concursos públicos, pero que no pueden, simplemente porque no tienen el trato preferencial o el músculo financiero para tener a 4 señores haciéndolo bien en Varsovia, donde está la sede de Frontex, o en Bruselas, donde está la sede de la Comisión Europea, que es la que en teoría lleva la rienda un poco del asunto. Más cuestiones. Hay un problemón con la impunidad. Frontex actúa con total impunidad sobre el terreno, tanto en territorio europeo como fuera de las fronteras europeas. Esta cuestión, ahora mismo hay un par de investigaciones, pero una de ellas muy fuerte. Se estudia la posible implicación de Frontex en los pushbacks o devoluciones en el mar de migrantes que intentaban llegar a Grecia, se les mandaba de vuelta a Turquía. Ya sabemos lo que hace Turquía con los migrantes, no solo lo utiliza como moneda de chantaje, sino que también se pasa por el forro sus derechos más fundamentales, sean niños, sean ancianos, da igual. Y hasta ahora Frontex no está respondiendo por este tipo de cuestiones. La historia va para largo, parece. Pero sí nos consta de buena tinta que los países con gobiernos más, digamos, más de extrema derecha o con más tolerancia hacia el discurso del odio, están muy felices con el funcionamiento actual de Frontex. Y me refiero a la Hungría de Orbán, a Polonia, República Checa, etc. Hay otra cosa muy interesante que constatamos cuando hablamos con gente de Frontex y también con la información que van haciendo otras personas, otras organizaciones. Se está estableciendo una dinámica muy peligrosa, porque que Frontex llegue a un país y ponga en marcha una operación implica que ese país va a recibir más dinero. Por ejemplo, los barcos que Grecia tiene parados y que no utiliza, Frontex llega a Grecia y paga al gobierno para poder utilizarlos. En esa dinámica de dinero, que además es muy opaca, hay gobiernos que están haciendo mucho dinero, hay inmigrantes que están padeciendo toda la opacidad y la impunidad que va asociada a Frontex, y hay ciudadanos que están en medio, que no se enteran de nada y que indirectamente con sus impuestos están pagando este tipo de atrocidades. Eso también es muy preocupante. En el caso de España, por ejemplo, es muy interesante ver las peleas constantes entre Policía Nacional y Guardia Civil cuando Frontex llega a hacer cualquier cosita. Lo que vimos en Canarias a finales del año pasado, acuérdense que llegaron 20.000 personas con la misma dinámica del chantaje, entre comillas, de Marruecos, procedentes del Sáhara Occidental, coincidiendo con el estallido de la guerra en ese territorio. Bueno, Frontex estuvo a punto de irse. Vale, ya termino. Y pongo el último acento sobre la externalización de fronteras y el rol de Frontex en esto de pagarle a Senegal o de permitir que haya agentes de Frontex en las costas de países como Senegal o Mauritania. ¿Qué pasa ahí? No lo sabemos realmente. ¿Qué sucede con las armas que porta Frontex allí? ¿Cómo se autorizan? ¿Qué complicidad tiene la agencia en cuestiones como, por ejemplo, los vuelos de deportación, que en el caso de España sí nos consta, van equipados siempre con un par de maletines para pagar sobornos? Frontex sabe esto y hace la vista gorda. ¿Y qué pasa con la gente deportada? ¿Qué pasa cuando un señor de Mali es deportado a Mauritania y Mauritania lo pone en la frontera con Mali? ¿Qué pasa después? ¿Muere, no muere, desaparece, se vuelve a integrar en su sociedad? Todas estas cuestiones vamos a seguir analizándolas, pero yo creo que quedan muy bien reflejadas en el informe que ha dirigido Ana. Así que aquí me callo yo y respondemos preguntas. Y perdón por extenderme. Vale, muchas gracias, Ana y José. Insisto, nosotros intentamos siempre no irnos del tiempo, quizás hoy nos pasemos un poquito, pero no más de 10 minutos sobre la hora estimada, 10-15, porque es para nuestra salud vital. Entonces, si os parece, ha salido el tema de los hotspots, que hay un parte de las respuestas que están en el chat. Si Ana y José pueden responder brevemente, explicando brevemente qué son los hotspots y la información que me consta que tiene José sobre si Canarias puede ser o no ser y quién se está oponiendo a este tema. Y luego le voy a pedir a José que ponga, para aquellos que sabéis hablar inglés y si no os ponéis el Google Translator, parte de la entrevista hecha al exdirector de Frontex que publicamos la semana pasada, un trabajo de José y de Ana Rojas, una periodista de Por Causa que debe estar aquí entre el público, porque ahí vienen muchas matizaciones que creo que son interesantes que José ha mencionado.
y después de los hotspots respondemos a 2 o 3 preguntas más, así que os animo a que las pongáis todas en el chat para que las podamos unir. Si algo veis que queréis participar, levantad la mano, pero participaciones breves. Pues hotspots, adelante, Ana. Hola. Bueno, ya había puesto un poco la respuesta por el chat. En realidad, hotspot es un enfoque que se creó en el 2015, cuando sobre todo los países frontera se vieron desbordados con la crisis de acogida en el 2015, y consistía precisamente en echar una mano a los Estados miembros de una manera integrada a través de todas las agencias del área, o casi todas, perdón, las de Interior y Asuntos de Interior, vamos, ¿no? Estarían Europol, Eurojust, la antigua EASO, que ahora sería la Agencia Europea de Asilo, y por supuesto Frontex. Funcionan en Grecia, sobre todo en Lesbos, ya lo conocemos desgraciadamente por el incendio de Moria y de cómo están las cosas por allí, eso era por ejemplo un hotspot, y también en Lampedusa, en Italia. España no quiso porque aparentemente se consideraba que podía gestionar las cosas ella sola, tampoco estaba especialmente presionada en aquel momento, porque era sobre todo el Mediterráneo central y oriental el que estaba bajo más presión de acogida, y decidió ir por su cuenta. Comentaba lo de Canarias porque ahora las cosas han cambiado, las rutas, como sabemos, se van cambiando y transformándose. España está ahora en diversos puntos bastante más presionada, y bueno, y ahora desde lo de Ceuta de hace un mes, pues imaginaros ya el tema de los enclaves en África, ¿no? Españoles. Entonces, bueno, pues se supone que estando ya presentes tanto la de asilo como Frontex en Canarias, es presumible que el resto de las agencias también se pongan allí sobre el terreno, con lo cual sería ya formalmente, informalmente, un hotspot, ¿no? A eso nos referimos. No es malo en sí, siempre que esté bien gestionado, ¿no? No es que sea una cosa como un fantasma, simplemente es una forma de organizar la frontera. Espero que con eso... José. Listo, suscribo lo de Ana. El problema que yo veo, y esta ya es mi opinión personal, es que el hotspot al final se convierte en un tapón, en un lugar que desborda, que rompe el flujo natural de quienes migran. Ojo, quienes migran sin alternativa segura, porque no hay que olvidar que, 1, migrar es un derecho. 2, la gente que migra, si tuviera una alternativa legal y segura para hacerlo, lo haría así, pero no la hay. Y, por ejemplo, en el caso de Canarias hay un poquito de trampa, porque el hotspot, vale, la definición, como comentaba Ana, lugar con una representación de Frontex, EASO, Eurojust, Europol, etc. Pero, por ejemplo, en Canarias ya se están dando los ingredientes para pensar que se está conformando un hotspot. Sin embargo, ni el gobierno ni Frontex quieren reconocerlo. Tiene sentido. Lo que la gente de Policía Nacional cuenta a puerta cerrada es, y la gente de Interior también, es, oye, no queremos que aquí se asocie Canarias al concepto hotspot, porque Canarias vive del turismo. Y cuando uno piensa en hotspot y piensa en Lampedusa o piensa en Lesbos, pues oye, se le quitan las ganas de irse a la playa a pedirse daiquiris allí. Pero, por ejemplo, Frontex ahora mismo, al lado de Gran Canaria, en una zona que se llama Barranco Seco, ya está ampliando el CATE, el Centro de Atención Temporal de Extranjeros, que en lenguaje vulgar y llano viene a ser una especie de mini cárcel express de migrantes. Allí se supone que las personas tienen que estar 72 horas. Y ya hemos constatado que no están, que hay mucha gente que a finales del año pasado estuvo mucho más de 72 horas. Frontex se supone que hace allí interrogatorios o entrevistas voluntarias. La gente con la que nosotros hemos hablado nos dice, hicimos la entrevista, pero a nosotros nadie nos dijo que esto era un trámite voluntario. Y luego está la cuestión de la opacidad. Fíjense, nosotros somos periodistas, podemos entrar en cárceles, en cuarteles militares, por supuesto, pidiendo permiso y todo, pero no podemos entrar en estos centros. Frontex está haciendo cosas en Canarias en las que nosotros no podemos entrar, pero es que ni siquiera nos atienden. Nosotros fuimos a Canarias porque el Fabrice Leggeri, el director de Frontex, él visitó la isla hace un mes más o menos. Teníamos una entrevista con él, nos la anuló media hora antes. Los propios agentes desplegados allí tienen orden, y lo explican amablemente, tienen orden expresa de no hablar con absolutamente nadie que no sea de Policía Nacional o Guardia Civil. ¿Qué está haciendo Frontex allí realmente? ¿Cuánto dinero se está gastando? No lo sabemos. Sí pudimos hablar con empresarios que nos constatan que
se está gastando muchísimo dinero en ampliar la capacidad de acogida temporal de la isla. ¿Finalidad? ¿Convertir aquello en un hotspot? Sí, no lo sé. Los hechos dicen una cosa, el gobierno y Frontex dicen otra. Vale, muchas gracias, José. Creo que esto responde a la pregunta que ha hecho Coldovi, perdón que no leo bien, sobre si tenemos información sobre la colaboración de Frontex en operaciones militares en España, en el exterior, especialmente en securitización y militarización de las fronteras. No sé si se refería, sí, esta la respondes tú, José, brevemente, por favor. Brevísimamente, no hay información y no consta que haya colaboración entre entidades militares y Frontex en España. Paradójicamente, el anterior director top de Frontex era militar, un señor de Finlandia, Ilkka, y él fue precisamente el que forzó que Frontex no se asociara a la cuestión militar e intentó bajar un poco la imagen securitaria de la agencia. La actual dirección es civil, Leggeri no es militar, sin embargo la tendencia es esa, pero no nos consta que haya ningún trabajo. Con quien sí trabaja Frontex, por supuesto, es con Guardia Civil, que se puede considerar una institución medio militar, y con Policía Nacional. Vale, tenemos 2 minutos más para una última pregunta si la hay. Mientras lo pensáis, os recomiendo que sigáis mirando el chat donde Berta Chulbi acaba de poner un comentario que estamos todos de acuerdo. Y pues si no hay más preguntas, insistir que tenéis el informe tanto en el chat como en la web de Por Causa. Como he puesto en el chat, agradecer a casi 365, a 365 donantes individuales que participaron en el crowdfunding que nos ha permitido seguir investigando Frontex. No llegamos al mínimo, es decir, que logramos no perder los apoyos, pero no llegamos al óptimo. Ojalá algún día lleguemos al óptimo con este tema, porque es un tema que tiene que tener financiaciones externas que no sean públicas, porque cada vez que sacamos algo sobre industria del control migratorio, como el otro día lo hicimos en Salvados, o lo que estamos haciendo ahora, de repente empezamos a tener alarmas de ataques ciber, nos piden cambiar los passwords y tenemos que mirar que no se nos caiga la web. Así que gracias a todas las personas que habéis venido aquí, porque que Frontex ahora mismo sea interesante para 30 personas, lo consideramos un logro fundacional. Que siga creciendo, y si necesitáis cualquier información más, no dudéis en escribirnos. El correo genérico es porcausa@porcausa.org, y también por redes sociales. Y muchas gracias de nuevo, y 10 minutos después de la hora nos vamos. Gracias y feliz mañana.